servicio de estudio bíblico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo haremos orando al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu amor, Señor, por tu auxilio, por tu ayuda, porque tú eres con cada uno de nosotros, Señor, porque nos concedes la oportunidad de congregarnos, Señor, con tu espíritu, con tu presencia, Señor amado, para estudiar tu palabra. Te pido, mi Dios, que tú laves y limpies nuestros corazones, laves y limpies nuestros cuerpos, mi Dios, para, estando limpios, Señor amado, podamos ser llenos, Señor, de tu presencia, llenos de tu palabra, de tu sabiduría, Señor. Queremos, mi Dios, ser transformados, queremos ser renovados, mi Dios, por el poder de tu palabra. Tu palabra es vida, Señor amado. Yo te pido entonces que en nuestros corazones esté el deseo de escuchar, de aprender, Padre amado, de asimilar el consejo de tu palabra. Señor, te rogamos tu ayuda, tu auxilio, Señor, en esta tarea que para nosotros es difícil, pero mi Dios, tú puedes hacer todas las cosas, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te rogamos todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sí, hermano, la lectura para hoy, ¿cierto? Está en Mateo 19. Mateo 19, y vamos a leer del 22, 1, 2, 3, 4, 5, al 26. 26. Del 22 al 26. Mateo capítulo 19, verso 22 al 26. Mateo 19, del 22 al 26. Y habiéndola encontrado, mis hermanos, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, hermano, en nuestros corazones. Comenzábamos la clase anterior, ¿cierto? Eh, Alabando la muy buena pregunta que había hecho el joven rico, ¿cierto? Todos ya nos acordamos de esta historia, la conocemos, por supuesto, de este joven que se acercó al Señor con una pregunta. Y como detallamos en el jueves anterior, es una muy buena pregunta, ¿cierto? Es una gran pregunta la que hizo el joven. Por supuesto que a lo mejor tenía sus defectos en la pregunta, tenía un pequeño por ahí, pero en el fondo la pregunta es muy buena, ¿cierto? Porque tiene que ver con la vida eterna. Una muy buena pregunta. Y la lección de hoy, yo quisiera también partir destacando otra pregunta que también es muy buena, ¿ya? Y es la pregunta que está en el versículo 25, ¿cierto? Cuando los discípulos dicen: ¿quién pues podrá ser salvo? En el versículo 25 dice: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Ya? Esta también es una muy buena pregunta, ¿no? Esta es una muy buena pregunta. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y esta pregunta nace de la situación que los discípulos han contemplado. ¿Qué es lo que han contemplado los discípulos? Que hay un hombre, un joven, de cierta relevancia social,
un hombre importante socialmente en aquel lugar, que libremente se acercó a Jesús con una muy buena pregunta, señalando y preguntando quién puede ser salvo, ¿cierto? Y este joven, al ser, eh, al recibir la respuesta del Señor, este joven se fue entristecido porque tenía mucha riqueza, ¿ya? Esto que ven los discípulos, ¿cierto? Hace que el Señor haga la siguiente reflexión. ¿Cuál es la reflexión que hace el Señor? Recordemos esto. El joven pregunta, el Señor le responde, el joven se va triste porque la respuesta, perdón, no era lo que él esperaba, y el hombre se va entristecido porque tenía mucha riqueza. Y el Señor dice esto, ¿cierto? Versículo 23, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, ¿ya? Entonces, esto causa asombro en los discípulos, ellos quedan asombrados y le hacen esta pregunta al Señor. Entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Ya? Y esta pregunta, ¿cierto? Esta pregunta de los discípulos, que no sabemos quién la hace, esta pregunta de los discípulos es, es una pregunta que a nosotros también, ¿cierto? No, nos debe impactar. ¿Ah? A nosotros también esta pregunta nos debe hacer considerar. Esta pregunta nace de lo que los discípulos han visto. Esta pregunta nace de lo que el Señor dice, que difícilmente un rico podrá entrar en el reino de los cielos. Y de hecho el Señor insiste, ¿ah? Diciendo, otra vez os digo, en el versículo 24, otra vez os digo, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico de Dios. ¿Ya? Entonces, lo que el Señor ha dicho ha sido bien, que el discípulo ya sabe lo siguiente, tiene una cosa muy clara, y cuando el Señor dice algo, verdad segura, es una verdad que no admite discusión, es una verdad que no hay, no tiene excepciones, sino que es así, ya, de manera irrevocablemente es así. Entonces, eh, y él dice después del 24, 23 dice, de cierto os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y luego dice, otra vez os digo, pero o sea, otra vez, esa palabra otra vez os digo, eh, lo que el Señor va a decir no lo había dicho antes, haciendo la referencia del camello y del ojo de la aguja, como que ya lo había dicho, pero sí lo había dicho. ¿Dónde lo había dicho? Cuando dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Esa parábola, ¿cierto?, del camello y el ojo de la aguja, es lo mismo que dijo anteriormente, pero ahora con un lenguaje parabólico y también, ¿cierto?, exagerado. Ya vamos a explicar por qué. Pero esto, hermano, ¿cierto?, que contemplan los discípulos y que oyen al Señor, les hace hacer esta también muy buena pregunta. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Ya? Y ahora nosotros, hermano, también tenemos que tener siempre en cuenta esa pregunta. ¿Por qué? Porque lo que meditábamos el jueves pasado, lo que el joven le pregunta al Señor, ¿cierto? ¿Qué haré para tener la vida eterna? El Señor le contesta lo dirige a los mandamientos. Y el Señor, sabiendo de dónde, cuál es el defecto que tiene el joven, que es su amor por la riqueza, su idolatría por la riqueza, el Señor le dice, vende entonces todo lo que tiene y dalo a los pobres, ¿ya? Y ven y sígueme. Ese detalle, ¿cierto? No, y comentábamos nosotros que ante la palabra de Dios, ante los mandamientos que están en la palabra de Dios, tenemos que reconocer que para nosotros es imposible, ¿ya? Que es imposible en nuestra naturaleza, que es imposible en nuestra forma de ser, que es imposible en nuestro estado natural poder agradar a Dios. Que inclusive, hermano, ven y sígueme, que el Señor le dice al joven rico,
para nosotros imposible si el Señor no nos toma de la mano y nos lleva. ¿Ya? Es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Quién puede poder ser salvo? Hermano, si nosotros somos salvos, es por la pura misericordia, es por la pura gracia de Dios. ¿Ya? Es por ese, ¿cierto? Esta palabra gracia que siempre utilizamos, que significa que es un, un regalo, por decirlo así, pero un regalo inmerecido. ¿Ya? Es algo que nosotros, la gracia es algo que nosotros recibimos, un favor de Dios que nosotros no merecemos. Entonces, esta pregunta que hacen los discípulos es una pregunta muy buena también. ¿Quién puede ser salvo? ¿Ah? También quisiera destacar lo siguiente en cuanto a la pregunta, hermano, que los discípulos dicen esto: ¿quién puede poder ser salvo? Y la misma realidad, representa la misma realidad, que es esta relación, esta comunión que tiene el creyente con Dios, que lo ha salvado. ¿Quién puede poder ser salvo? ¿Cierto? Y esto los discípulos lo dicen por la siguiente enseñanza: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, vuelvo a repetirle lo siguiente, dice el Señor, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, ¿cierto? Lo que el Señor está diciendo, que es difícil a tal punto, ¿cierto? Que esta dificultad que el Señor, la dificultad del rico para entrar al reino de los cielos, el Señor la deja más clara todavía o la pasa al siguiente nivel. Es imposible, ¿cierto? Así como es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿ya? Y esto, aquí el Señor agrega otro término, que también es sinónimo, hermano, que es reino de Dios, reino de los cielos, reino de Dios, vida eterna, salvación, son palabras, hermanos, que nos demuestran una misma realidad, ¿ah? Que es la vida nueva que tiene el creyente o la relación nueva que tiene el creyente con Dios. Es imposible, ¿ya? Es imposible. Acá el Señor utiliza un lenguaje en parábola para decirnos que así como en una aguja, hermano, no cabe nada, salvo un hilo, ¿ya? Como en una aguja no cabe nada, salvo un hilo, es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Eso es lo que está diciendo el Señor. El Señor utiliza un lenguaje, ¿cierto?, que se llama en hipérbole, un lenguaje exagerado, usa una idea exagerada para destacar este punto que es imposible, ¿cierto?, que no se puede. Un rico no puede entrar al reino de los cielos, ¿ya? Un rico no puede entrar. Así como un camello no puede entrar por el ojo de una aguja, así también, ese es el nivel de dificultad. Que la persona que confía en su riqueza, que la persona, más que también, pero la persona que ama las riquezas, más que la vida eterna, más que a Dios, más que a su prójimo, no puede entrar. ¿Ya? No puede entrar. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, hermano. La palabra de Dios en muchas partes nos advierte con respecto al amor a la riqueza. Pero aquí, sin duda, que tenemos un ejemplo muy claro, hermano, muy directo. Es un, es algo que se está demostrando, porque el joven, ante el autor de la vida,
el joven ante aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, preguntándole a él, ¿qué hay que hacer para tener la vida eterna? El joven, al ser descubierto que lo que él amaba más que la vida amaba su riqueza, él se fue entristecido. Entonces, esa es la mayor demostración, hermano, que tenemos en la palabra de Dios, que si nosotros amamos la riqueza y cualquier cosa que esté en nuestro corazón por sobre Dios, es algo que nos va a impedir entrar al reino de los cielos. Ahora, el camello y el ojo de la aguja. Eso es lo que dice el Señor. Es clarito, no hay más vuelta que darle. No es que yo sé que por ahí hay gente que dice que no, que lo que está la aguja se refiere a una puerta que existía en la ciudad antigua y que el camello podía entrar por esa puerta si se arrodillaba y entraba sin carga, pero eso no es así. ¿Ya? En el idioma original del Nuevo Testamento, que es el idioma griego, la referencia es clara a una aguja como un instrumento para coser. ¿Ya? A lo mejor las agujas antiguas de la época del Señor tenían el orificio más grande que la aguja que tenemos nosotros. Puede ser. Pero aún así, el camello no pasaba. ¿Ya? Así que aquí el Señor nos está diciendo no, porque ahora, ¿por qué digo esto, hermano? Porque en la Edad Media, ¿cierto? En la Edad Media, también de un hombre muy inteligente, hermano, tal vez una de las mentes más encumbradas que ha tenido este planeta, como es el señor Santo Tomás de Aquino, ¿ya? Él planteó esto. ¿Ah? Tomás de Aquino planteó esto, ¿cierto? Que la aguja que hace referencia, señor, es una puerta y que los camellos tenían que entrar arrodillados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que la conclusión a la que no sé si llegó él a esta conclusión, pero sí los medievales llegaron a la siguiente conclusión, que el rico puede entrar al reino de los cielos haciendo muchas oraciones y plegarias, ¿ya? Haciendo muchas oraciones y plegarias podía entrar al reino de los cielos. ¿No? Pero ese no es el punto del Señor, es imposible. ¿Ya? Así como el camello no pasa por el ojo de una aguja, así también es imposible que un rico, amando las riquezas, colocando las riquezas por sobre Dios, por sobre el Señor Jesucristo, por sobre la palabra de Dios, pueda entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Podemos ver ahí en Primera de Timoteo, ¿cierto? El consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, ahí en Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6. mm, 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 6:17. ¿Ya? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Ya? Entonces, podríamos citar más ejemplos, hermano, ¿ya? Pero solamente me quiero quedar con este versículo. Usted puede buscar más versículos donde el Señor advierte contra el amor a la riqueza, ¿cierto? Como el amor a la riqueza o al dinero, ¿cierto? Es el origen de todos los males. Eso usted lo puede revisar. Pero este es el punto. Para la persona, ¿cierto? Que confía en su riqueza, es imposible entrar en el reino de los cielos. La persona que ama la riqueza, ¿cierto? Más que al Señor, es imposible entrar al reino de los cielos. Porque lo que comentábamos la otra vez, cuando el joven le pregunta al Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? La duda muchas veces puede quedar es que si el Señor le contestó la pregunta. Y como veíamos en el estudio bíblico pasado, el Señor efectivamente contestó la pregunta. Ya esta interrogante de si contestó o no contestó es muy válida, porque al Señor mucha gente le hizo preguntas y Él no las contestó. A los fariseos, hermano, muchas veces el Señor no les contestó la pregunta, pero aquí sí la contestó.
Y la respuesta del Señor es esta: ¿qué haré para tener la vida eterna? Venir, ¿ah? Y seguir a Jesús. Eso es, mis hermanos. Y para ir a Jesús y seguirlo hay que despojarse de todo. En el caso del joven rico, era la riqueza. Yo no sé cuál es el caso suyo, pero lo que yo le debo decir, ¿cierto? Que para seguir a Jesús hay que despojarse de lo que uno tenga. Puede ser la confianza que uno tenga, la inteligencia, la astucia, la sabiduría que uno tenga, de eso uno tiene que despojarse para seguir a Jesús. En el caso de la riqueza, es algo, hermano, que nos cierra, nos tapa la entrada para seguir a Cristo. Ahora, es el caso de los ricos, piense usted. Y volvamos a la muy buena pregunta de los discípulos. ¿Quién pues podrá ser salvo? Los discípulos no están diciendo, no están preguntando por los ricos. En la pregunta de los discípulos están puestos todas las personas. ¿Quién entonces puede ser salvo? ¿Ah? Y esto puede tal vez, esta pregunta, esta forma de hacer la pregunta, se puede tal vez, puede tener dos razones, ¿ya? ¿Cierto? Lo que todos ya hemos dicho tantas veces, ¿no? Que en la época de los discípulos, en la época del Señor, los judíos tenían como una manifestación de la salvación de las personas su riqueza, ¿ah? Ya que en este tiempo ellos gozaban de los favores, de los dones de Dios, con mayor razón en la vida venidera, con mayor razón en el día postrero, ellos iban a gozar de los favores de Dios y ya en este mundo Dios lo estaba favoreciendo, ¿no? Por supuesto que el Señor, en la parábola ¿cierto? Del rico y Lázaro, ¿cierto? El Señor da vuelta a la situación, ¿cierto? Y usted se acuerda de la historia, ¿cierto? De la parábola del rico y Lázaro, ¿cierto? Que Lázaro era un pobre mendigo que estaba sentado a la puerta del rico, y el rico siempre hacía banquete y el pobre Lázaro comía, ¿cierto? De lo que sobraba de la mesa de aquel hombre. Los dos murieron, dice el Señor, ¿no? Pero Lázaro fue al seno de Abraham, y el rico, mis hermanos, fue un lugar de tormento, ¿ya? Entonces el Señor invirtió, o sea, contra lo que pensaban los judíos de aquella época. La riqueza no era un testimonio, ¿ah? No era una garantía, no era una manifestación del favor de Dios. La cosa no iba por ahí. Así que eso tal vez puede ser lo que los discípulos decían, pero también tenemos que decir, como que los discípulos dijeran: si los ricos, que se supone que son salvos, no son salvos, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Cierto? Eso podría ser lo que los discípulos pensaban. Y nosotros nos podemos quedar tranquilos con esa interpretación. Pero yo quiero agregarle otro punto, hermano, que también no está en contra de lo que está escrito ahí. ¿Quién pues podrá ser salvo? Yo le quiero preguntar lo siguiente, y me en la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un rico y un pobre? El rico tiene dinero, tiene bienes, y el pobre no, ¿cierto? Podríamos colocar la diferencia ahí, pero ¿y el deseo del pobre no es el mismo que tiene el rico? ¿No está en el rico y en el pobre el mismo deseo de tener riqueza y tener ganancia? Es lo mismo. ¿Ah? Sí, la diferencia está en lo que tiene en la billetera, pero la intención del corazón del rico y del pobre, hermano, estamos hablando del rico y el pobre de este mundo, ¿ya? De eso estamos hablando. La diferencia en el rico y el pobre es mínima. En ambas personas está la misma intención de su corazón, de tener bienes y riqueza. Y si la condición del pobre es tener riqueza, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque las riquezas, hermano amado, no nos hacen salvos. Las riquezas no nos dan vida eterna. La riqueza, hermano, no es una manifestación, no es una garantía del favor de Dios, sino que muchas veces, hermano, a veces las mismas riquezas son para mayor condenación.
Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora, ¿quién pues podrá ser salvo? Es una gran pregunta también por lo siguiente, que nuevamente me trae, ¿cierto?, que nos debe traer a lo que meditábamos también en el jueves anterior. El joven se fue triste y el Señor no lo fue a buscar. ¿Ah? Hemos destacado este punto también de la historia, ¿cierto? El Señor le responde la pregunta, vende todo lo que tienes, ven y sígueme, y el joven se fue triste. Y el Señor no lo fue a buscar. Y hago este punto por lo siguiente. Los discípulos preguntan, voy a volver a lo que acabo de decir, pero los discípulos preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Y el versículo 26 dice que el Señor los mira a los ojos, el Señor fija sus ojos sobre sus discípulos, los mira cara a cara, mis hermanos, de alguna manera, esto que hace el Señor, hermano, es algo muy, o sea, de hecho es una, podemos decir así, es una forma de demostrar la total sinceridad del Señor en lo que está diciendo. Cuando uno mira a las personas a los ojos, los mira a los ojos, ¿cierto? Lo que quiere demostrar y manifestar es la sinceridad, en la genuinidad, en la verdad de lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? ¿Quién puede ser salvo? El Señor los mira a los ojos y les dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. La salvación, lo que nos está diciendo aquí entonces el Señor es lo siguiente, que para nosotros es imposible la salvación, para Dios es posible. Y esto el Señor lo dice mirándolo a los ojos, posando su mirada sobre los ojos de los discípulos, diciéndole, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Y aquí está el punto, hermano. Lo que el Señor está diciendo ahí es que la salvación viene de Dios. Dios es el que salva. ¿Ya? No existe la salvación por mérito propio. No existe la autosalvación, así como tampoco existe la autoayuda, hermano, ¿cierto? Tampoco existe la autosalvación. Y de ahí nosotros vemos, en esta parte, podemos, ahora sí, desde estos versículos, nosotros podemos criticar lo que el joven preguntó, ¿qué haré para tener la vida eterna? Aquí el Señor refuta ese punto diciendo, nosotros no podemos hacer nada, porque para nosotros es imposible, más para Dios todo es posible. Entonces, ahora me vuelvo al joven triste que se va y el Señor no lo va a buscar. ¿Quién es responsable de ese joven? Si para ese joven es imposible salvarse y el Señor no lo va a buscar. Pero el que podía salvarlo, no lo va a salvar. ¿Ah? Es fuerte este versículo, hermano. Esta historia es bastante fuerte, bastante, y muestra dos realidades muy, muy potentes, ¿ah? Muy, que de alguna manera nos tienen que dejar asombrados. Y por eso, hermano, la palabra que utiliza el evangelista, que ellos quedaron asombrados. ¿Ah? Versículo 25, sus discípulos oyendo esto, ¿ah?, se asombraron. Y nosotros también nos tenemos que asombrar, porque lo que acaba de acontecer es que hay un hombre que va al Señor, y podemos plantearlo así, y el Señor no lo salva. Porque para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Es complejo, hermano. Ahora, ante estas dos realidades, ¿cierto? Lamentablemente, lamentablemente sucede que algunas posturas doctrinarias tratan de juntar esto, ¿ya?
¿cierto? Tratan de juntarlo en el sentido de que, por un lado, Dios salva, pero por otro lado, ¿cierto? El hombre tiene que pedir ayuda, una cosa así, es como que la persona humana, ¿cierto? Usted y yo podemos colaborar con la salvación que Dios nos da, ¿ya? Como que, bueno, depende si usted cree, ¿no? En el mejor de los casos, eso es, ¿cierto? Se contesta así, depende si usted cree. En el peor de los casos, es como cuando se dice, depende que usted obedezca. ¿Ah? En el peor de los casos, es depende que usted haga algún rito, ¿ya? Entonces, se trata de conciliar ambas verdades, hermano. Pero la palabra de Dios nunca hace eso. ¿Ah? Y lo que nosotros debemos hacer, hermano, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y lo que Dios separó, no lo junte el hombre. ¿Ya? Lo que Dios estableció por un lado, va por ahí, y lo que va por el otro, va por ese lado. Entonces, a veces cuando nosotros tratamos de, y esto es fuente siempre de muchos problemas y de errores doctrinales, hermano, que muchas veces llevan a herejía, es tratar, ¿cierto?, de juntar lo que Dios separó. Ambas verdades, mis hermanos, o ambas situaciones son verdaderas. Dios es el que salva. Y por otro lado, el hombre y la mujer son responsables delante de Dios. ¿Ya? Este joven rico, mis hermanos, es responsable delante de Dios. Él es responsable. No es una persona irresponsable. ¿Ya? ¿Cómo se concilia esto, hermano? No lo sé. Debo decirlo, hermano, sinceramente que no lo sé. Pero sí lo que veo en la palabra de Dios es que ambas cosas, ambas verdades, hermanos, que podemos decir son como reflejos, van corriendo de manera paralela en la palabra de Dios y no se cruzan, en el sentido de que para que el hombre responda, ¿cierto? No, no es así, sino que para que Dios salve, ¿cierto? El hombre tiene que responder. No, Dios salva, ¿cierto? Dios salva, y si el hombre no responde, el hombre es responsable. Ambas verdades, mis hermanos, están en la palabra de Dios, y ambas verdades a nosotros, ¿cierto?, nos tienen que hacer meditar sobre la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Es decir, ¿cuál es la primera verdad? De que Dios salva, ¿cierto? Y lo podemos decir así, que Dios es soberano. Por un lado está la soberanía de Dios, que Dios es independiente, que Dios es autónomo, ¿ah? Que Dios no depende de nadie, ¿ah? Que todo lo que Dios hace, el motivo que o podemos plantearlo así, la causa que lo motiva a actuar está en sí mismo, en su bondad, en su santidad y en su perfección, ¿cierto? A diferencia de nosotros, que los motivos o las causas que nos motivan a actuar, muchas veces no están en nosotros, sino que nosotros reaccionamos a lo que sucede a nuestro alrededor. Y si hay algo que está, y si encontramos algo que está en nosotros, hermano, eso siempre es malo, y nace de lo malo de nuestro corazón. Entonces, así hay muchas cosas en la palabra de Dios, hermano, que cuando se tratan, hermano, de juntar, ahí hay que tener mucho cuidado, porque nace el error doctrinal, y del error, hermano, se va a la herejía, y lo que termina en la herejía, hermano amado, es que no se está adorando al Dios que se ha revelado en la palabra. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo sobre esto, hermano. La Trinidad. ¿Mm? La palabra de Dios enseña claramente lo que es la Trinidad. ¿Ya? Como cuesta entender el concepto, se trata de conciliar el concepto, diciendo, no, Dios en algunas ocasiones se manifiesta como Padre, en otras se manifiesta como Hijo, y en otras se manifiesta como Espíritu Santo. Pero lo que nos muestra la palabra de Dios es que no, que son tres personas distintas, y que las tres personas son un solo Dios.
y que cada una de ellas es Dios. ¿Ya? O sea, por ejemplo, no, en este último tiempo ha habido toda una discusión sobre si los musulmanes adoran al mismo Dios que nosotros. ¿Ya? Y nosotros desde la vereda cristiana podemos decir que no, ¿ya? Que Yahvé, que está en la palabra de Dios, que Jehová, que está en la palabra de Dios, no es el Alá que los musulmanes sirven. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos decir Jesús es Dios. ¿Y qué le va a decir un musulmán? No, Alá no tuvo hijos. ¿Ah? No pueden, ese concepto ellos no lo pueden entender. No es el mismo Dios. ¿No? Entonces, el plantear, ¿cierto? El plantear este concepto de la Trinidad, por ejemplo, que estamos hablando ahora, y tratar de resumirlo o reducirlo a como que Dios se manifiesta en tres modos distintos, así como el agua es líquido, sólido y gaseoso, ¿ya? No es correcto. Entonces nosotros queremos a veces con nuestra mente resumir y sintetizar, mis hermanos, lo que está en la palabra de Dios. Pero cuando hacemos eso, hay que tener mucho cuidado, hermano, porque nuestra conclusión, como otras veces hemos dicho, nuestras conclusiones de las cosas de Dios tienen que quedar dentro de la hoja de la Biblia, por decirlo así. Pero a veces cuando llegamos a conclusiones, hermano, así como 2 más 2 son 4 y 4 más 2 son 6, en algún momento de esa operación matemática nos vamos a salir de la hoja de la Biblia y nuestra conclusión, hermano, va a ser herética y va a traer mucha tristeza y mucha amargura. Que Dios nos libre a nosotros. Entonces, ¿por qué hemos dicho esto? Porque aquí, en esta historia del joven rico, tenemos estas dos verdades de manera muy concreta. Dios es el que salva, Dios es soberano, y el hombre y la mujer son responsables igualmente. ¿Ah? Ese joven que se fue entristecido, hermano, es responsable delante de Dios. Él no va a poder decir, pero si yo no podía entrar por el ojo de la aguja, ¿por qué el Señor no me salvó? Y el Señor le va a decir, pero tú, ¿qué amaste más? ¿Me amaste a mí o amaste la riqueza? ¿Ya? Que Dios nos ayude, hermano, en este punto. Y sobre esto, ¿cierto? Vámonos aquí al Salmo 3 de este punto. Hay muchas también citas, hermanos, pero vámonos al Salmo 3 verso 8 entiendo que es, o el último versículo del Salmo 3. Sí, 3:8. Dice, Salmo 3 verso 8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Mm? La salvación es del Señor. ¿Ya? Aquí no existe la autosalvación, hermano. Así como tampoco existe la autoayuda. ¿Eh? No existe eso. Aquí el hombre es un pasivo que es salvado por Dios, que es rescatado por Dios. ¿Ya? Eh, sobre este mismo punto, hermano, respecto a la soberanía de Dios en la salvación, veamos aquí en Hebreos 7, Hebreos 7, 25. Hebreos 7, 25. Este es nuestro punto, hermano. Dios es el que salva. Dice, por lo cual puede, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ah? Entonces, él es el que puede salvar. Aquí está haciendo la referencia a Jesús. ¿Ya? Y es muy importante, hermano, porque el Padre que salva es el Hijo que salva y el Espíritu Santo es el que salva. ¿Ya?
Aquí está haciendo referencia al Hijo, ¿cierto? En su rol de sumo sacerdote, el que puede también salvar. No hay otro. ¿Ah? En Jesús, hermano, hay salvación. De Él depende, ¿cierto? Nuestra salvación. También sobre este punto, hermano. Efesios, Efesios 2, verso 8. 8 no tenemos. Sí. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos, ¿no? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Mm? Aquí tal vez alguien puede decir, no, no, aquí no está hablando de la fe. Yo creo que sí. Pero aún así, si está hablando de la salvación, siempre es un don de Dios. Ah, y la fe, como aparece acá, porque tenemos para ser salvos, es mediante la fe, y el que nos da la fe es Dios, porque la fe es un don de Dios. ¿Ah? O la salvación es un don de Dios. ¿Mm? De hecho, este mismo capítulo, en el versículo 1 dice, ¿cierto? Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor nos dio vida. El Señor nos hace creer. ¿Ya? Entonces, estamos reflexionando en este punto. La salvación es del Señor, ¿ya? Porque para los hombres la salvación es imposible, más para Dios todo es posible, ¿ya? Entonces, si la salvación es de Dios, podemos hacernos la misma pregunta que el apóstol Pablo plantea de manera hipotética: ¿por qué inculpa entonces? ¿Ya? ¿Cierto? Podemos leer ahí en Romanos, ¿cierto? Romanos 9:17 en adelante. Nuevamente, ambas verdades van, hermano, ahí, están presentes en la palabra de Dios. No podemos anunciar una menospreciando la otra, y viceversa, hermano. Romanos 9:17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Ya? Entonces, el tratar, hermanos, de juntar esto de manera ilegítima, ¿cierto? Diciendo que, bueno, no, la salvación depende de nosotros nos podemos salvar, depende de lo que nosotros hagamos, ¿cierto? Lo que nosotros recemos, lo que nosotros ayunemos, ¿cierto? Y Dios va a tener misericordia de nosotros. No es así, hermano. La salvación es de Dios. Él es el que salva. Ahora, ¿nosotros podemos contradecir a Dios? No, como dice ahí, nadie resiste su voluntad. Pero el mismo apóstol Pablo, acá en Romanos, ¿cierto? Eh, capítulo 1,
El hombre y la mujer son responsables delante de Dios. Romanos 1:18. ¿Ya? Ahora estamos poniendo el énfasis en la responsabilidad nuestra. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, el hombre y la mujer, hermano, que están en este mundo natural, no tienen excusa delante de Dios. ¿Ya? Y esto nosotros lo vemos, hermano, en estos dos ejemplos que en el de la lección y en la lectura de Romanos 9. Romanos 9 nos cuenta de Faraón, que su corazón fue endurecido. ¿Ah? Y ese corazón endurecido de Faraón que se resistió a Dios, ¿cierto? En cuanto a dejar, a dejar libre el pueblo de Israel, el corazón de Faraón, hermano, era un corazón tan malo que ante la demanda de Moisés de que dejara ir al pueblo de Dios, la maldad del corazón de Moisés, o sea, la maldad del corazón de Faraón, ¿ah? Lo hizo hacer lo que él hizo, que él se negó a dejar libre a Israel. ¿Ya? La negativa de Faraón, hermano, no nace de una imposición ajena a él, estaba en su corazón. ¿Ya? No, no es algo a lo que Faraón se vio obligado a hacer, sino que estaba en su corazón, hermano. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el joven rico, ante la disyuntiva, ante nuevamente la demanda de Dios, ¿cierto? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Esto no nació, este amor a la riqueza no nació de una imposición ajena. ¿Ah? No es que Dios lo obligó, no es que Dios lo arrastró, ¿cierto? A hacer este mal, sino que él, de su propio corazón, amó más las riquezas que al Señor. Y ante el dilema de seguir a Dios o amar la riqueza, él decidió amar la riqueza. Entonces, la responsabilidad del hombre y de la mujer no viene por una cuestión de como que uno está obligado a hacer el mal, ¿cierto? Sino que es que la persona que hace mal, la persona que peca, peca de la maldad de su propio corazón. Y la misericordia que Dios ha tenido con usted y conmigo, hermano, que Él está actuando a través de su Santo Espíritu, rescatando y limpiando y lavando nuestros corazones, cambiando nuestra mente y nuestra forma de ser. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, para que las inclinaciones de nuestro corazón, ¿cierto?, sean conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Que Dios nos tenga misericordia de nosotros, hermano, para que sabiendo esto, agradezcamos, hermano, con mayor vehemencia, ¿ya? Con vehemencia, hermano, con gozo, con alegría, agradezcamos la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, hermano, de que nos ha rescatado, ¿cierto? Porque como decían los viejos puritanos, y en esto, hermano, o en casi todas las cosas que ellos dijeron, siempre tuvieron razón, decían lo siguiente: ¿ah? El mismo sol, el mismo sol que al barro endurece, también derrite la cera. ¿Ya? El mismo calor del sol que endurece al barro, a la cera la derrite. ¿Ya? Entonces, este mismo Dios, mis hermanos, hace a uno reaccionar de una manera o de otra. ¿Ya? Lo que nosotros tenemos que ponernos en la siguiente situación, hermano. Hablando de nosotros, hablando de nosotros, de usted, o sea, hablando de usted como usted mismo. ¿Ah? Quiero decir esto, tenemos que ponernos en la misma, en la siguiente situación, que Dios ha tenido una misericordia tan grande con nosotros, hermano, que a veces, ¿cierto?
estas verdades paralelas y gemelas, podemos decir así, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, eh, nos deben conducir a lo siguiente, a alabar, como decía anteriormente, con mayor vehemencia, con mayor gratitud, lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Ya? A darle gracias de cómo Dios nos ha rescatado. ¿Ya? Eh, y que la misericordia de Dios está trabajando en nosotros. Eso es lo que tenemos que destacar. Pero también esto es lo siguiente, porque muchas personas dicen así, bueno, si Dios salva y si de Él es la salvación, ¿por qué predicamos? Por lo que dice ahí, pues hermano. Para los hombres, para los hombres, la salvación es imposible. Mas para Dios todo es posible. Hay aquí en la sala un evangelista, hay aquí en la sala algún hermano o hermana que está pidiendo por la conversión de una persona, hay aquí en la sala alguien que tiene algún marido inconverso, algún hijo, hermano, pariente lejos de Dios. Aquí está el mayor consuelo, hermano. Para usted es imposible, pero para Dios la salvación de las personas es posible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano, ante una persona que no cree, que es inconversa, que ama más las riquezas que a Dios, que ama más las cosas de este mundo que a Dios, que mira a Dios como una cosa lejana, a la cual aborrece y odia? ¿Ah? Tenemos que acordarnos de esta promesa, que para Dios todo es posible. Y nuestra predicación, hermano, entonces, nuestra predicación, nuestra oración por las personas inconversas, tiene que basarse en esta promesa del Señor. Es una promesa del Señor. Para nosotros es imposible. Para Dios todo es posible. Y por tanto, hermano, si esto es lo que Dios nos ha dicho, nuestra predicación, nuestra oración, tiene que ser, hermano, hechas, hechas, podemos decir así, hechas en Dios, inspiradas en Dios. ¿Ah? Si nosotros predicamos humanamente, si nosotros oramos humanamente, si nosotros, hermano, transmitimos el Evangelio de manera humana, nada va a pasar. ¿Ya? Pero si lo hacemos desde el Espíritu y por el Espíritu de Dios, hermano, lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Por tanto, hermano, nosotros en este punto, a veces las personas se desesperan con esto. Bueno, si Dios salva, ¿por qué predicamos? Porque Él salva. No, no usted, no yo. ¿Ah? En ninguno de nosotros, hermano, hay algo que podamos, eh, eh, que nos habilite para responder a Dios. Dios es el que hace la respuesta. Por tanto, como depende de Dios, tenemos mayor seguridad, hermano, de que lo que Dios ha hecho no se va a arrepentir, no se va a venir abajo. Lo que tenemos que hacer nosotros, hermano, es con mayor certeza, con mayor confianza, ir y predicar el Evangelio sabiendo que Dios es el que hace la obra. ¿Ya? Uno sembró, otro regó, pero el crecimiento, el fruto, lo da Dios. Por tanto, si tenemos a alguien a quien nosotros le queremos comunicar la palabra de Dios, no nos desalentemos, no nos entristezcamos, no nos desanimemos, sino que perseveremos haciendo el bien, llevando la palabra de Dios, sabiendo que el Señor hace la obra. Lo que yo también quisiera destacar en este punto, volver a repetir esto, es lo siguiente, que tenemos que hacerlo desde el Espíritu, desde el Señor, en el Señor. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, porque tal vez eso es lo que está pasando el día de hoy. Vemos que las personas no se convierten, vemos que las personas rechazan el Evangelio, pero tal vez que estamos llevando la palabra de Dios no desde la perspectiva de Dios, sino desde la perspectiva nuestra. Como decíamos nosotros el jueves pasado, queremos adecuar las cosas de Dios al pensamiento de la persona, pero es al revés, la persona es la que se tiene que adecuar a lo que Dios hace, a lo que Dios dice. Tenemos que, está el deseo de nosotros a veces de querer agradar a los hombres.
que, ¿cierto? Que la iglesia le caiga bien a la gente. Pero no es así, pues, hermano. Cuando es así, nos estamos alejando de Dios. Tenemos que llevar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, desde Dios mismo. Y a Él, ¿cierto? Es que le tenemos que pedir fuerza y eficacia para llevar el mensaje. Entonces, a veces eso es lo que está pasando el día de hoy. A veces predicamos no desde Dios, sino que predicamos desde nuestra iglesia. Predicamos desde nuestra, predicamos a Dios desde el programa, desde el plan que tenemos nosotros, hermano, con respecto a cómo debe ser una iglesia. Predicamos a Dios como desde nuestro cartel. Nosotros queremos ser una super iglesia, queremos tener tantas personas y a lo mejor a lo mejor ese es nuestro ídolo. Y hermano, tenemos que dejar ese ídolo. Tenemos que matar ese ídolo. ¿Ah? Vuelvo a repetir un dicho de los viejos puritanos. ¿Ah? Mata tu pecado antes que tu pecado te mate a ti. ¿Ah? Entonces, ¿usted por qué quiere predicar? ¿Usted por qué quiere anunciar el Evangelio de Dios? Para que usted sea conocido, para que las personas lo sigan a usted, para que la iglesia donde usted va sea la iglesia más grande. Si eso es así, hermano, está predicando el Evangelio desde la vereda del hombre. Pero tenemos que hacerlo desde el Señor. ¿Ah? Que todas las personas conozcan a Dios, que se sometan a Él, que amen a Dios, que lo sigan a Él. Termino con esta también, con esta última referencia, hermano. ¿Ya? Esta última referencia también de los viejos puritanos. ¿Ah? Tenemos que ser como la estrella de Belén. Todos tenemos, ¿cierto? Sobre todo nosotros como pentecostales tenemos este deseo de que todas las personas conozcan a Cristo y decidir predicar. Pero a veces nosotros traemos a las personas a nosotros mismos y ahí está el error. Y a veces Dios, hermano, generalmente Dios no responde eso. Si es que Dios lo responde, es por la pura misericordia de Dios. Es contra lo que nosotros hacemos. Tenemos que ser como la estrella de Belén. Llevar las personas a Jesús y dejarlo ahí y desaparecer. ¿Ya? Cuando los reyes magos siguieron la estrella, ¿hasta dónde siguió la estrella? Hasta que la estrella se colocó sobre el pesebre y ahí le señaló, ahí está el Mesías que ustedes buscan. Ahí está el rey que ha nacido. Y luego de la estrella no se ha sabido nunca más. Que así también pase con nosotros, hermano. Queremos ser conocidos, queremos ser famosos, hermano, en las cosas del Señor, eso no nos sirve. Lo que sirve es el poder de Dios, porque para Dios todo, inclusive la salvación de tu pariente más porfiado, es posible. Que en esta noche el Señor nos bendiga, hermano. Hasta aquí la enseñanza de su palabra. Que Dios nos dé gracia también para meditar y reflexionar en ella. Y todo lo que no hemos entendido, hermano, entreguémoselo a Dios en oración. Y Él, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, mejor dicho, se va a encargar de aclarar. Le entrego servicio a nuestro pastor que está con nosotros para que nos despida con la bendición del Señor. Hermano Rode, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, Mire, bueno, primero agradecer la enseñanza, pero mira, quizás son dos preguntas en una. Eh, entonces, ya que usted hizo referencia al faraón, ¿en qué se parece o en qué se diferencia el faraón al joven rico? Y segundo, yo tengo una respuesta, pero respuesta a mi segunda pregunta. Cuando ahí usted la vez pasada citó en Marco, ¿cierto? La versión que tiene Marco, cuando dice que añade que vio a este joven y le amó. ¿Cómo se manifiesta ese amor de Jesús a este joven? Yo creo que es porque le responde la pregunta y porque le señala su pecado, le dice lo que tiene que hacer y le dice, sígueme. Yo quiero entender que ahí está reflejado el amor que le tuvo Jesús a este joven. Entonces, no sé si estoy en lo correcto y porque esa parte a mí al menos no me quedó tan clara lo de la referencia hacia el faraón y la diferencia o la similitud que tiene con este joven. claro, yo pienso que el faraón y el joven no tienen ninguna diferencia. Ah, ambos tienen un ídolo en el corazón que no quieren soltar.
a ambos Dios les pide algo y los dos no quieren hacer caso a lo que Dios les dice. ¿Ya? De alguna manera, el faraón, por supuesto, de manera más vehemente y de manera más clara, odia a Dios, ¿cierto? Porque para él el Dios de Moisés no es Dios, sino que son sus dioses, ¿ya? Y por tanto, en el caso del faraón y en el caso del joven rico, está presente la idolatría, ¿ya? Y por eso, tal vez en todas las cosas que escribe Juan, en su primera carta, Juan termine diciendo a cuento de nada, termina diciendo desechar a los ídolos, ¿ya? En la última parte, el último versículo, Juan plantea eso. Entonces yo creo que el faraón y el joven rico tienen el mismo problema, ¿ya? Y efectivamente, Dios, el Señor, miró al joven y lo amó. Y como usted muy bien dice, ¿cierto? El Señor le respondió a la pregunta. El Señor le mostró el camino. ¿Ah? Si no lo hubiera hecho, no lo hubiera amado, ¿ya? Pero el Señor le mostró. Y con esa muestra, ¿cierto? Esa puerta que el Señor abrió, ¿cierto? La puerta del Evangelio que el Señor le abrió al joven es la mayor manifestación de amor. ¿Ah? Y esto sucede para que nosotros tengamos en cuenta estas dos verdades. Por un lado, el Señor ama, ¿cierto? ¿Ah? Y el Señor ama, pero el hombre y la mujer son responsables. Ahora, sabemos nosotros que el mayor mandamiento es amar a Dios. Y cualquier amor del Señor Jesucristo no puede ser mayor a ese mandamiento, ¿ya? Por supuesto que si nosotros no amamos más que a Dios, eso es idolatría. Pero en el caso del Señor, el Señor ¿a quién va a amar más? Si no es a sí mismo. De hecho, en muchas referencias del Antiguo Testamento, el Señor dice que estas cosas que Él va a hacer, las va a hacer por amor a sí mismo, ¿ah? Y eso para nosotros es pecado, porque nosotros somos pecadores. Pero en el caso de un Dios que es santo y bueno y perfecto, no es pecado, ¿ah? Entonces, eh, el Señor amó al joven, por supuesto, pero mayor amor es el amor que se tiene que tener a Dios mismo. Entonces, ahí está, y ambas cosas, el amor que le tiene al joven, nuevamente corren paralelo al amor que se tiene que tener a sí mismo el Señor, ¿ah? Y a la verdad que él revela. Exactamente, sí, buen punto. Espero de alguna manera haber aclarado algo. Ya, mi pastor. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Bueno, Dios les bendiga. Eh, no sé si por el frío serán todos de vacaciones, pero parece que tenemos una mayoría absoluta de hermanas en este servicio. Que Dios bendiga a todas nuestras hermanas. Bueno, Amén. antes de pedir la bendición, hermano, bueno, hoy día salí a visitar algunos hogares, que parte de la labor del pastor también. También decir que la asociación de esta niñita, la Julieta, eh, Lara, la Cancino, hija de nuestra hermana Daniela, me estuve comunicando con ella y la niña está mucho mejor. Así que sigamos orando por ella y también cuidándonos de este famoso virus sincicial, hermano, que está tiene mucha gente complicada. En la mañana temprano fui a ver al hermano Francisco Ríos también, y el hermano ya está mejor, se ha ido recuperando, tiene algunas pequeñas secuelas del resfrío, pero ya se encuentra en pie. Así que sigamos orando, los invito para mañana a las hermanas que están presentes, que se unan en esta oración. También decir que nuestro hermano José Guida ya fue dado de alta, está en su casa. También teníamos una petición por un joven que es sobrino de la señora Alejandra Cospelier, que sufrió un accidente, que se cayó y se golpeó la cabeza, hermano, con un fierro, una contusión bastante difícil que tenía.
estaba en la clínica Dávila, pero ya fue dado de alta, así que también se encuentra en su casa, y dar los agradecimientos también por las oraciones que se han hecho. Así que yo les ruego, hermano, que no los cansemos de orar, porque es una forma de estar siempre en contacto con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Así que Dios les bendiga. Hay compromiso el día de mañana en la casa del Señor. El sábado también los jóvenes tienen un encuentro muy especial. Así que Dios nos ayude y nos ayude a pasar este tiempo de tanto frío y tanta dificultad que nos ha tocado vivir. Padre Celestial, en tu presencia nos encontramos en esta noche. Rogamos, Padre mío, damos las gracias primero, porque dentro de nuestra petición o oración, Señor, hemos tenido respuesta. La hija de nuestra hermana Daniela se encuentra mejor, está restableciéndose cada día. Te ruego por misericordia, Señor, que tú seas sanando a todos los enfermos que tenemos en esta lista, que es bastante larga, Padre. Te da de sanidad, te da de medicina, Señor, a cada uno de los tuyos. Bendice los hogares de mis hermanas y hermanos que se han conectado a este estudio bíblico, Padre Santo. Y suplicamos también que puedan los hermanos entender que no hay mejor manera de aprender que es leyendo tu palabra, Señor, aprendiendo de tu escritura. Esta es la razón de hacer el estudio bíblico en forma online, para que la mayoría de los hermanos que se quieran conectar lo puedan hacer, están en libertad de hacerlo, Padre. Así que yo te ruego que tú los bendigas a todos, los guardes, los protejas, y trae salud y la presencia de tu Espíritu Santo en el corazón de todos nosotros. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un saludito para buenas todos. Noches para todos, mi hermana. Gracias, Buenas noches. Hermana Muy Odís. buenas noches. Buenas noches, mi Dios les hermana. bendiga a todos. Giovanita, saludo ahí a la cumpleañera, bendiciones para ella. Ya me falta la buenas noches. Ya, pues gracias por la bendición que nos envió. Buenas noches. Buenas